Shalom Alejen, hermanos. Reciban un cordial saludo de parte del Rincón de la Palabra y que la paz de nuestro amado Señor esté con ustedes. Pues bien, a manera de conclusión de lo que hemos visto nosotros, de lo que es el pecado, y retomando la última parte de la segunda enseñanza, vemos nosotros que Dios nos ha perdonado todas nuestras transgresiones. Hubo un pago de sangre. El Cordero fue entregado para perdonar y limpiar a su pueblo. Ese es un pago que absolutamente nadie más puede hacer, y solo Él, por el amor que el Padre nos tiene a nosotros y que permitió que de esta forma fuera limpiado ese pecado en el ser humano. Ahora nos corresponde a nosotros, a través de nuestra forma de vivir y de guiarnos en este mundo, alcanzar la salvación. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, eso es cierto, pero Él es fiel y nos ha permitido, nos ha abierto una senda, un camino que se llama Jesucristo, por el cual nosotros debemos caminar, porque Él es el camino, la verdad y la vida, para llegar al fin que nosotros pretendemos y con el propósito por el cual Dios a nosotros nos creó. No solo los pecados del pasado, sino todos. Jesús los clavó en la cruz y los quitó de en medio. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, que está escrito en Juan 19:30, estaba afirmando que se había cumplido todo lo necesario para conceder el perdón y la vida eterna a los que creyeran en Él. Porque hay muchos que no creen en Él. Entonces, los que no creen en Él como nuestro Redentor, entonces no son herederos de esa acción de amor hecha. Porque simplemente el que no cree en Jesús, en el que no lo ha aceptado, pues entonces jamás va a creer tampoco que hay un acto redentor que le ha salvado su vida eterna. Pues bien, Juan 14:15 nos dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es guardar los mandamientos? Guardar los mandamientos es no ser transgresor de la ley. No robar, no matar, no mentir. Y más importante, el primero, amar a Yahweh sobre todas las cosas. Y entonces, transgredir o no cumplir estos mandamientos es transgredir la ley. Y si transgredimos nosotros la ley, nos convertimos en pecadores. Por eso Jesús nos dice en Juan 3:18, el que cree en Él, o sea, en Jesús, no es condenado. Pablo declara este hecho en Romanos 8:1, donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si estamos en Cristo Jesús, si creemos en Él, entonces hacemos lo que Él nos ha dictado que debemos hacer. Hacemos lo que Él nos ha dicho. Y vea que ahora en Juan nos dijo que si lo amamos, si yo lo conozco, si yo creo en Él, yo tengo que amarlo, porque sé quién es Él, entonces yo cumplo la ley, cumplo lo que Él me dice. Por tanto, no soy un transgresor de la ley. Mientras que los conceptos de pecado mortal y venial provienen de manos del infractor de la responsabilidad de obtener el perdón de Dios por una determinada transgresión, la Biblia enseña que en la cruz de Cristo se perdonan todos los pecados del creyente. O sea, mientras nosotros sabemos que mi pecado fue perdonado por Dios, por Jesús en el Monte Calvario, hay otros que creen que el pecado de ellos son perdonados únicamente porque hicieron un acto de contrición, porque se fueron a confesar, o porque cuando mueran en un tal purgatorio van a terminar de pagar sus culpitas. Son dos realidades espirituales muy, pero muy diferentes. Por eso Yahshua nos dijo, Jesús, en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Ahora yo te pregunto, ¿qué voz estás escuchando tú? ¿A quién estás poniéndole cuidado? ¿Qué verdades estás aceptando que no son bíblicas? ¿Cómo estás jugando con tu eternidad? ¿Creyéndole a un sacerdote, creyéndole a un pastor? ¿O creyéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores? Así, cuando el creyente comete un pecado, el perdón de Dios en Cristo ya está presente. Yo peco, pero el perdón de mi Dios está presente. Vea que aquí no estamos hablando de cómo llegar a ese perdón. No estamos hablando de la parte de arrepentimiento. Estamos hablando de la parte consciente donde yo me declaro transgresor y confieso mi culpa. Y aunque el creyente pueda experimentar consecuencias de su propio pecado, porque claro, hay consecuencias, yo cometo el pecado y hay consecuencias, el amor y el perdón de Dios nunca están en peligro. Dios ama al pecador, pero no al pecado. En Romanos 7, 14, 25, Pablo afirma claramente que el creyente luchará con el pecado durante toda su existencia terrenal. Sí, Primera Juan de 1 dice que todos pecamos. Dice, pero Cristo nos salvará de este cuerpo de muerte y por tanto ninguna condenación, esto está en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, tenemos que estar en una conciencia espiritual constante, siguiéndolo a Él, pensando en Él, sabiendo que vamos a caer, pero tenemos que salir de ahí, tenemos que ir comenzando a crecer espiritualmente. El hombre está en una lucha constante. Por eso Dios nos manda a estar velando, como a las 10 vírgenes que les digo, velad. ¿Todas velaron? Sí, todas velaron. ¿Todas estaban esperando al novio? Sí, todas estaban esperando al novio. Pero habían 5 que estaban, como dicen, al hilo. Y hay otras que no les importó. Cuando llegó el novio, aquellas 5 que no fueron las que estaban velando, se les acabó el aceite y quedaron fuera del reino de Dios. Y tal vez usted dirá, bueno, pero hay un pasaje en la Biblia que a mí me dice que si hay pecados que no son de muerte. Y te lo voy a regalar, está en 1 Juan 5, 16, 17. La palabra dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner la milla extra cuando nosotros realmente queremos aprender de la palabra de Dios. Si nos quedamos con cualquier versión de la Biblia que nos quieran dar, entonces podemos también estar en peligro de muerte. Entonces nos vamos a las Biblias más antiguas, aquellas cuya traducción se va dando casi en la forma correcta. Y te la voy a dar en la traducción de la Biblia Kadosh. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no lleve a la muerte, vea qué interesante cómo la traducción puede llegarnos a nosotros cambiar una realidad espiritual. Mientras las traducciones actuales dicen que no sea de muerte, la K2 dice que no lleve a la muerte. Y en el último versículo dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí es donde se valen para hacer la interpretación del pecado venial. Pero vea que la versión original dice, toda injusticia es pecado que no lleva a muerte. Que no lleva. Entonces vamos a entender que la consideración de la muerte que está hablando aquí, ese pecado que lo va a llevar a la muerte, está hablando de la muerte, del cuerpo, de la muerte física, no a la muerte espiritual.
Cuando un creyente continúa en pecado sin arrepentirse, que esto es lo que precisamente lleva a hacer que una persona tome el pecado a la ligera, entonces va a llegar a un punto en el cual sí va a estar al filo de la muerte, pero la muerte espiritual. Cuando nosotros tengamos este tipo de dudas con respecto a interpretaciones o redacciones de la palabra de Dios, es mejor buscar o otras versiones o buscar el consejo realmente de gente que ha estudiado y de la cual nosotros podamos tener certeza de que lo que te van a decir a través de la interpretación, de la exégesis que le den a la palabra, sea la correcta y no que se preste a error. Y esto no significa que el creyente nunca peque, sino que su pasión ahora va a ser honrar a nuestro amado Señor debido a la gracia de Dios obrando en la vida de nosotros. Si uno sigue los conceptos del pecado mortal y el pecado venial, esta persona va a ser engañada y va a llegar a ver al pecado de una actitud frívola, pensando que puede pecar a voluntad y simplemente buscar el perdón de Dios cuando mejor le convenga. Esta libertad que nosotros tenemos es altamente peligrosa. La Biblia nos enseña que el verdadero creyente nunca verá el pecado con ligereza y se esforzará en la fortaleza de la gracia de Dios por vivir una vida santa. Ese es el camino que perseguimos. Eso es lo que queremos. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Este mundo nos aborda de muchas formas. El enemigo se vale de todo a nuestro alrededor para hacernos caer. Pero está en nosotros, conociendo la palabra de verdad, entender que todo lo que hagamos en contra de la ley de Dios es pecado. No categoricemos el pecado, no le pongamos temperatura de frío o caliente. Tampoco pensemos que podemos vacilar nuestra vida espiritual y vacilar a nuestro Dios creyendo que hay pecados que son pequeños que realmente Dios no los determina. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que cuando juzgue dará su justo pago a cada uno. ¿Dios nos condena? No, Dios no nos condena, nosotros nos condenamos. Y si hemos elegido eso para nuestra eternidad, no tenemos nada que reclamarle a nuestro Dios. Yo te invito entonces a llegar a la reflexión de que debemos tener cuidado con nuestra vida y saber que toda transgresión es pecado. No hay pecado chiquito, no hay pecado grande, no hay pecado bueno, no hay pecado blanco. Pecado es pecado. Entonces, espero haber compartido y que esto haya llegado a ti, a tu corazón y a tu entendimiento. Se te ama en el amor de Cristo.